Bueno, siguiendo con los temas en la parte de reumatología, vamos a ver también un tema que es bastante importante. Estamos hablando de las artritis por microcristales, pero en este caso vamos a tocar solo la más importante, es decir, la gota. Bien, como definición, decimos que la gota es una enfermedad principalmente metabólica, ¿no? Se caracteriza por una alteración en la excreción de urato monosódico o posiblemente también por un aumento en la producción de este compuesto, ¿no? Entonces, estos cristales de urato monosódico se van a depositar en las articulaciones y van a generar una respuesta inflamatoria. Es decir, va a haber una inflamación en esa zona de la articulación. Si hablamos un poco de epidemiología, a diferencia de la artritis reumatoide, pues la gota es más frecuente en los varones. Tiene predilección por el sexo masculino. Es más frecuente en varones que en las mujeres, ¿no? Entonces, como definición, principalmente es eso, ¿no? Una alteración metabólica en el depósito de cristales de urato monosódico que produce una inflamación. Recuerda, es más frecuente en los varones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay factores de riesgo que nos predisponen a desarrollar gota. Entre los principales, por ejemplo, podemos observar que está la obesidad, que es de hecho el principal factor que está relacionado con la gota, el sobrepeso y la obesidad. También está el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo el hígado, las carnes rojas, el salmón, etc. El consumo de alcohol, sobre todo la cerveza, bueno, favorece al desarrollo de la gota. El colesterol alto, la diabetes mellitus tipo 2, también está relacionada a la hipertensión arterial. Las mujeres, sobre todo después de la menopausia, te había mencionado que evidentemente es una enfermedad que tiene mayor prevalencia en varones, pero las mujeres después de la menopausia también tienen tendencia a desarrollar gota. Y evidentemente hay un factor genético hereditario, ¿no? Son más predisponentes los hijos de los padres que tengan gota. Recuerda, el sobrepeso y la obesidad es el factor más importante. Bien, si hablamos de hiperuricemia propiamente, estamos hablando de un concepto bioquímico. La hiperuricemia propiamente se define como la concentración plasmática de urato mayor a 7 miligramos, ¿sí? La hiperuricemia es la concentración plasmática de urato mayor a 7 miligramos de decilitro. ¿Cuáles son las causas de esta hiperuricemia? Porque la hiperuricemia nos va a llevar evidentemente a desarrollar gota o artritis gotosa. Bien, dentro de las causas de hiperuricemia tenemos dos causas principalmente. La primera, la hiperuricemia por aumento en la síntesis de ácido úrico, que es muy poco frecuente. Y la segunda, que evidentemente es la más frecuente, es la hiperuricemia por defectos en la eliminación renal de ácido úrico. Representa cerca del 90% del total de causas. Hablando un poco pues, de la hiperuricemia por aumento en la síntesis de ácido úrico. Bueno, pues tenemos en primer lugar los defectos enzimáticos, los cuales los más frecuentes, por ejemplo, hay un aumento de la actividad de la 5-fosforibosil sintetasa o la ausencia parcial o total de la enzima hipoguanina fosforibosil transferasa, ¿no? Son defectos enzimáticos que aumentan la síntesis del ácido úrico. También se puede deber al aumento del catabolismo de las purinas, porque recuerda que el ácido úrico es el producto final de degradación de los ácidos, de las purinas y de las pirimidinas. Es decir, los ácidos nucleicos que tenemos, como el ADN y el ARN, pues también sufren un proceso metabólico de degradación. Y el ácido úrico, por ejemplo, es uno de esos productos finales de su degradación. Volviendo a las causas, te había indicado que el aumento del catabolismo de las purinas, como por ejemplo en enfermedades mieloproliferativas,
linfoproliferativas, como los linfomas, leucemias, etc., ¿no? El mieloma múltiple, la psoriasis, ¿no? Enfermedades donde hay un recambio celular bastante rápido y extenso, ¿no? En estos casos también puedes observar una hiperuricemia. Lo que más nos interesa, las causas más frecuentes de hiperuricemia, las que son alrededor del 90%, son defectos en la eliminación renal del ácido úrico. ¿Cuáles son estos? Disminución del filtrado glomerular, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica. Aumento en la absorción de uratos, por ejemplo, en el uso de diuréticos, principalmente el uso de las tiazidas. Disminución de la secreción de urato. ¿Esto en qué casos ocurre? Por ejemplo, al administrar dosis bajas de aspirina, de salicilatos, al administrar piracinamida, o en casos donde hay una acidosis, como una cetoacidosis o una acidosis láctica. Otras causas, principalmente en otras causas están incluidos algunos fármacos como la ciclosporina, el etambutol y el ácido nicotínico. Entonces recuerda, todas estas causas principales son las que te producen hiperuricemia. Si algo tendría que aprenderme yo de esta diapositiva, me aprendería principalmente este gráfico, ¿no? Bien, una vez que un paciente tiene hiperuricemia, pues a la larga puede desarrollar artritis gotosa, ¿no? Sin embargo, la presentación clínica de la artritis gotosa pues varía y tiene por lo menos 4 formas de presentación clínica. La primera, tenemos una hiperuricemia asintomática. Como su nombre lo dice, es un paciente que tiene en su análisis bioquímico de sangre un ácido úrico mayor a 7 miligramos de decilitro, pero que sin embargo no presenta manifestaciones clínicas, es decir, un ácido úrico alto sin manifestaciones clínicas. Evidentemente, mientras más alto sea la concentración de ácido úrico, hay mucho más probabilidad de que el paciente desarrolle una artritis gotosa propiamente. La artritis gotosa aguda, pues bien, es una forma de artritis gotosa en la cual hay una afectación que generalmente es monoarticular en la mayoría de las veces, ¿no? Y cuya afectación principal es el primer dedo gordo del pie o la articulación metatarso-falángica. Es una respuesta inflamatoria que cursa con un dolor importante. Otra forma de presentación es la famosa gota intercrítica. La gota intercrítica no es más que el periodo entre los ataques de gota. Es decir, un paciente que sufre un ataque agudo de gota hasta el otro ataque agudo de gota, ese periodo se llama gota intercrítica. Evidentemente, la frecuencia de los ataques de gota pues, se incrementan con el tiempo. Y por último, la gota tofacia crónica, que es una gota ya de una evolución bastante prolongada, que generalmente no ha sido bien controlada, pues se caracteriza por la formación de tofos. Tofos que no es más que una reacción del tejido inflamatorio a los cristales de urato monosólico, donde aparece generalmente en las articulaciones del codo, en el hélix del oído, en la región aquilea, y evidentemente puede llevar a una destrucción que limita el movimiento, una anquilosis y una calcificación de la articulación. Vamos a hablar un poco acerca de la artritis gotosa aguda propiamente, ¿no? La artritis gotosa aguda o crisis de gota, que es su sinónimo, se produce por factores precipitantes, como por ejemplo, un paciente que tiene hiperuricemia o que tiene una artritis gotosa por sí, pues un cambio brusco en la concentración del ácido úrico plasmático me puede llevar a un ataque de gota aguda, ¿no? ¿Cuáles son estas causas? Principalmente el uso de diuréticos,
el alcoholismo, traumatismos y algunas infecciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en un ataque agudo de gota? Pues hay una inflamación, generalmente es monoarticular en la mayoría de las veces. Si bien la afectación puede ser en una gran parte de las articulaciones, por ejemplo, la rodilla, como aquí tú ves el codo, ¿no? La más frecuente es la afectación de la metatarso-falángica, del primer dedo gordo del pie, como aquí tú ves en la imagen, ¿no? Se produce una reacción inflamatoria intensa. Por lo tanto, existen en esa articulación todos los signos de la inflamación: dolor, calor, rubor, etc., ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Este dolor es tan intenso, ¿no?, que solamente se calma con la aplicación de algunos fármacos. Sin embargo, la artritis gotosa aguda remite espontáneamente. Es decir, el paciente, si bien puede sufrir un ataque de gota aguda, incluso sin tratamiento, este ataque puede remitir espontáneamente. Es decir, que el tratamiento es principalmente para controlar el dolor y la inflamación en este tipo de gota. Bien, vamos a hablar un poco de la artritis gotosa crónica. La artritis gotosa crónica, pues es una artritis que ha sido mal controlada, que ha tenido una evolución en el tiempo, ¿no?, y que se caracteriza primero por afectación ya no monoarticular, sino poliarticular, y por el desarrollo de tofos, los famosos tofos gotosos, ¿no? Esos tofos gotosos que son tejido de reacción a la inflamación debido a los cristales de urato monosódico. ¿Dónde se presentan los tofos? Puede presentarse, como aquí tú ves en la imagen, en el codo, en las manos, en algunos tendones y también, evidentemente, en la articulación metatarso-falángica del primer dedo gordo del pie. Estos tofos pueden drenar espontáneamente, como tú aquí ves en la imagen, y evidentemente lo que drenan es material blanquecino, que no es más que el urato monosódico. Bien, la afectación renal, pues evidentemente la hiperuricemia y la artritis gotosa tienen una afectación renal. ¿Qué me puede producir a nivel de riñón? Evidentemente aumenta el riesgo de nefrolitiasis o cálculos renales por ácido úrico. También me puede producir una nefropatía por ácido úrico. Esta nefropatía por ácido úrico se caracteriza por ser un fracaso renal agudo, pero de tipo parenquimatoso. ¿Por qué? Pasa que el ácido úrico precipita en los túbulos renales y de esa forma disminuye la tasa de filtración glomerular, produciéndome un fracaso renal agudo, pero de tipo parenquimatoso. Por último, la nefropatía por urato, que es muy poco frecuente debido a que se realiza el tratamiento de forma adecuada actualmente a los pacientes. La nefropatía por urato es una enfermedad renal crónica que se debe a una nefropatía de tipo intersticial. ¿Qué quiere decir? El urato se deposita en el intersticio del riñón y produce una fibrosis, y esta fibrosis a la larga me va a condicionar una enfermedad renal crónica. Entonces, esas son las tres formas de afectación renal que tiene la gota: nefrolitiasis, nefropatía por ácido úrico, que se traduce en un fracaso renal agudo parenquimatoso, la nefropatía por urato, que se traduce en una enfermedad renal crónica. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico evidentemente es clínico. Ante un primer ataque monoarticular, hay que sospechar siempre de una gota o una artritis por gota, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio? Pues vamos a encontrar elevación de la BCG y de la PCR, seguramente leucocitosis, evidentemente hiperuricemia en la mayoría de los casos, ¿no? Y si analizamos una muestra de líquido articular, pues podemos ver esto, lo que ven aquí ustedes en la imagen: cristales de urato monosódico, cuya característica principal es que tienen la forma de aguja, ¿no? Tienen una forma de aguja, como ven ustedes. Entonces, en determinadas células, sobre todo los macrófagos, pueden ver en algunas veces un macrófago, y dentro del macrófago algunos cristales de urato monosódico, es decir, esas formaciones de aguja.
La radiografía nos puede dar algunos datos característicos, como por ejemplo erosiones, como aquí tú ves, ¿no? Erosiones en sacabocado, que tienen algunos bordes escleróticos. Conforme pasa el tiempo se pueden formar quistes, ¿no? Puede haber destrucción también de la articulación, etc. Entonces, básicamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Más los datos de laboratorio, datos inflamatorios como elevación de la BCG, PCR, una leucocitosis. Generalmente existe hiperuricemia, ¿no? Al análisis de líquido articular podemos observar estos cristales de urato monosódico que tienen forma de aguja, incluso dentro de los macrófagos o de las células, y la radiografía nos puede dar algunos datos como lesiones en sacabocados con bordes escleróticos. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento? Bien, el tratamiento de la gota tiene los siguientes objetivos principalmente. Lo primero es reducir la sintomatología de la gota aguda de forma rápida. Te he indicado que la artritis gotosa aguda puede remitir espontáneamente, o sea, desaparece espontáneamente, ¿no? Sin embargo, la intención del tratamiento es evidentemente reducir su sintomatología. Luego, evidentemente, otro objetivo del tratamiento es prevenir los ataques o las recurrencias de la gota aguda y por último, prevenir las complicaciones de la artritis gotosa crónica, es decir, evitar que se formen los tojos gotosos, ¿no? Bien, la hiperuricemia sintomática en general no está indicada el tratamiento, ¿no? Esa hiperuricemia que tiene más de 7 miligramos de decilitro, pero que no presenta sintomatología, por lo general no se trata. Sí que se debe hacer énfasis en corregir los factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes mellitus. Bien, la artritis gotosa aguda. Bueno, aquí sí que vamos a realizar un tratamiento, pero ¿cómo vamos a realizar el tratamiento? Lo principal, los fármacos de elección son los AINES y la colchicina. Dentro de los AINES, principalmente la indometacina. No podemos usar cualquier AINE, ya sea diclofenaco, ibuprofeno, pero el más indicado, evidentemente, indometacina. ¿Cuál es el efecto de los AINES? Evidentemente, reducir la inflamación y de esa manera reducimos el dolor, que es lo principal, la causa principal por la que va a venir a emergencias o a consulta el paciente. ¿Qué más tenemos que realizar? A ver, si hay algún caso en el que los AINES o la colchicina estén contraindicados, se puede administrar corticoides, ¿no? Y en algunos casos es muy útil la inyección intraarticular de los corticoides. Recuerda, los corticoides solamente los vamos a utilizar solo si es que los AINES o la colchicina están contraindicados. Y esto es importante, lo siguiente que te voy a recalcar. Frente a un ataque agudo de gota, no se debe modificar las concentraciones de ácido úrico. Es decir, no debes administrar allopurinol a no ser que el paciente ya esté tomando. ¿A qué me refiero con esto? En un ataque agudo de gota, no se debe modificar las concentraciones de ácido úrico. Lo que quiere decir que a un paciente que no estaba tomando allopurinol, no le debo administrar allopurinol, está contraindicado. A un paciente que sí tomaba allopurinol, pues le tengo que seguir manteniendo la misma dosis. A eso se refiere con no modificar las concentraciones plasmáticas de ácido úrico. Y por último, dentro de las medidas generales, pues evidentemente en una crisis aguda de gota, el paciente tiene que estar en reposo y se debe administrar frío local a la articulación afectada. Y bien, por último, el tratamiento de la artritis gotosa crónica. Bueno, el tratamiento de la artritis gotosa crónica debe iniciarse entre 2 a 3 semanas después del ataque de gota aguda. Es decir, no vas a iniciar un tratamiento inmediatamente. El tratamiento de la artritis gotosa crónica se inicia 2 a 3 semanas después de un ataque agudo de gota. ¿Y cuáles son los objetivos? Uno de los principales, mantener un ácido úrico debajo de los 6 miligramos decilitro. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, medidas higiénico-dietéticas, como por ejemplo, una dieta saludable, un menor consumo de carne roja y disminuir el consumo de alcohol, sobre todo cerveza. Y la administración, lo más importante, de fármacos hipouricemiantes, en los cuales tenemos
Los principales y los que tienes que acordarte, inhibidores de la xantina oxidasa, como el alopurinol y el febuxostat. Y también tenemos otros hipouricemiantes.